tecnología en todas las personas, ya que muchas veces ni siquiera se sabe qué es la palabra de metrología o qué es un metrónomo. Ok, se dice que la ciencia de medir es uno de los pilares de los cuales nuestra presente civilización ha sido construida. Cada avance tecnológico desde que el hombre se conoce es de alguna manera relacionada con el compendio de experiencias tomadas a través del tiempo, dando habilidad para medir. Eh, se dice en principio que metrología pues es el arte de medir. Medir es comparar algo contra algo conocido. Ese realmente pues es el principio del medir. El medir apareció, yo creo, desde cuando el hombre apareció en la tierra, porque se sabe que una persona o un humano cuando salía de su cueva, su caverna, y se retiraba, tenía que comenzar a medir qué, distancia y tiempo, porque realmente tiene que saber que si se retira de su caverna, ¿en cuánto tiempo va a volver? ¿Cuánta distancia recorrió? Eso se llama, pues, medir. Así así que realmente, pues, todo el mundo medimos, todas las personas en el mundo medimos. Medimos tiempo, distancia, temperatura, el peso, eh, todas las cosas. Si por ejemplo vamos a la ducha, tenemos que saber qué temperatura tiene el agua. Hay un sensor que hace que a qué temperatura nos podemos bañar. Eh, que deme una libre carne, eso es pesar, es medir. Tenemos un contador para cada medida para así tener una idea de las medidas en todas las cosas. Ahora, ¿cómo nació la metrología? Eso realmente se conoce en un principio, que ya hubo referencias o cosas de esas. Hablamos de hace 3000 años antes de Cristo, cuando un faraón eh, comenzó que con el brazo de él se tuviera la primera medida. Y así, pues se la daba a sus súbditos y con esa medida, pues se hicieran las diferentes medidas o las diferentes relaciones. Y desde luego ahí comenzamos a tener que una medida se hace contra algo conocido. ¿Qué era conocido? Pues el brazo del faraón. Desde luego, eso estamos hablando de hace 3000 años antes de Cristo. Ese primer se conoció como el Royal Egyptian Court. Con el tiempo aparecieron, desde luego, las diferentes civilizaciones y conocemos las civilizaciones, por ejemplo, egipcia, tenemos los romanos, tenemos, eh, bueno, las diferentes civilizaciones. Esto hace que hubo la necesidad de estandarizar mucho más las medidas para poder hablar entre diferentes congregaciones. Realmente hubo muchos tropiezos en las medidas. Primera medida, las invasiones, las peleas y cosas de esas, hizo que en las diferentes civilizaciones lo que se hacía hasta determinado tiempo desaparecieran y habría que volver y empezar. En el siglo XIV hubo un despertar y aparecieron las primeras personas que comenzaron a construir los sensores o instrumentos que nosotros conocemos hoy en día, como son los termómetros, cómo medir el tiempo, etcétera, etcétera. Los Estados Unidos y los europeos realmente trataron cada uno de establecer sus propias medidas por hegemonía, por cosas de esas, fue bastante complicado para que se pusieran de acuerdo y estandarizar. Y por eso en este momento nosotros conocemos muchas clases de medidas contra, por ejemplo, la libra, el kilogramo, la yarda, tenemos el pie, el pulgar, etcétera, etcétera. Entonces, es bastante complicado porque hasta hoy en día los instrumentos los vemos que tienen las diferentes traducciones en la cual uno va a leer, por decir alguna libra, y ya está hecha en las medidas de los americanos. Ya en 1901 hubo un congreso en la cual
se reunieron unos 17 países y lograron pues tratar de ponerse de acuerdo, que el gran problema durante todo el tiempo, y si nosotros pensamos o miramos, estamos hablando de 5.000, 4.000 años que hubo metodología, que la gente hacía metodología, pero nunca hubo estándares, nunca hubo la comunicación del mundo, de las personas para que hicieran un solo sistema de medida. Y en la actualidad, pues realmente todavía podemos decir que un solo sistema de medida, pues podríamos decir que no existe. Aunque realmente con la tecnología, pues ya es muy fácil que los instrumentos, pues así como los idiomas, ya no hay ningún problema porque hay instrumentos que hablan en todos los idiomas y lo mismo pasa con el sistema de medidas. Eh, los atrasos en la metrología lo hubo durante todos los tiempos, porque siempre han habido conflictos, siempre han habido las guerras, y eso hace que, por ejemplo, en los franceses, cuando hubo la Revolución Francesa, los americanos en los diferentes estados, cada uno trató de poner sus medidas. Todo esto hizo que se atrasara las medidas porque las mismos conflictos hacían que lo que alguien construyó, otro destruyera. Bueno, en la actualidad tampoco es que estemos muy diferente a cosas de esas, pero realmente, si nos ponemos a pensar, hubo 5.000 años para que realmente se hiciera metrología. Hasta el año más o menos 1900 apareció que apareció la primera oficina de estándar de medidas de los europeos y los americanos. Como cosa contradictoria, las dos guerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, pues realmente para la guerra, pues hubo mucha gente que tuvo la necesidad o necesitó de construir o hacer sistemas de medida precisos. Y esto hizo que le hizo un gran impulso a los sistemas de medida. Y también entonces aparecen muchísimos laboratorios dedicados, como nosotros conocemos hoy en día, a mantener los estándares, a mantener una referencia. Acordémonos desde un comienzo que ¿qué es medir? Medir es medir algo desconocido contra algo que es conocido y hablemos de lo que sea. Ahora, realmente ya conocemos que en este momento podemos hacer medidas a distancias. Ahora, el campo de las medidas, desde luego, es muy amplio. Una persona que se dedica, por ejemplo, a chequear o a medir o a estandarizar, por decir algún voltio, y el que mide, por ejemplo, la distancia entre los astros y cosas de esas, pues es medir, pero son campos totalmente, pues digamos, diferentes y bastante complicados. Ahora, el medir, pues realmente viene lo que viene la palabra, ¿con qué exactitud necesita usted medir? Entonces, pues realmente son los conceptos que ahora más adelante se van a tener en cuenta. Entonces, a grandes rasgos, pues realmente esto fue la historia de la metrología, en la cual pues hubo muchísimos años. Estamos hablando de 4.000, 5.000 años, que fueron 2.000 años o 3.000 años antes de Cristo, que se conoció que el primer faraón fue el primero que se interesó en estandarizar el metro, en este caso una sola medida, para que sus súbditos o sus artesanos pues comenzaran a hacer cosas eh, iguales. Y lo mismo, desde luego, hubo mucho más impulso cuando aparecieron las diferentes civilizaciones y tuvieron que entrelazar los conceptos, los trabajos, las comunicaciones, el comercio y cosas de esas, en la cual obligó a que todo el mundo tuviera o tratara de tener una referencia para que cuando alguien hiciera una medida, el otro la tuviera igual, y así sucesivamente. Pues esto realmente, pues espero que con esto hayan tenido una media idea de dónde apareció la metrología, por qué apareció y por qué debemos de medir. Deseándoles a todos un feliz día, espero que les haya dado de experiencia esta charla. Gracias. Hola, sí, buenos días. Bueno, ¿qué es metrología? ¿Sí? La metrología es la ciencia de las mediciones. Ella se encarga de analizar las mediciones, el desarrollo de las unidades de medida
el desarrollo de los patrones, ¿sí? Existen básicamente tres ramas de la metrología. Tenemos la metrología industrial, que es la que se encarga de darle confianza a las mediciones de los instrumentos que se encuentran en las industrias, ¿sí? Mediante calibraciones. Es decir, así la industria puede garantizar la confiabilidad de las mediciones y de sus productos, ¿sí? Tenemos la metrología legal, ¿sí? Viene dando así como la misma metrología industrial, pero las mediciones que se hacen con esos instrumentos impactan al comercio, a la salud y a la vida cotidiana. Y tenemos la metodología científica que se encarga de desarrollar, organizar, crear y mantener a los patrones de medida eh, mediante investigaciones, ¿sí? Eh, eh, la metrología básicamente lo es todo, ¿sí? La metrología está inmersa todos los días en nuestra vida, en el diario, ¿sí? Por ejemplo, desde que nos levantamos, yo, yo, yo siempre he calculado cuánto tiempo me toma salir desde mi casa hasta llegar al trabajo. Entonces, ahí hago una medición y calculo más o menos como 45 minutos. Entonces, para eso tengo un instrumento de medida, por ejemplo, un cronómetro. Entonces, puede ser que ese cronómetro, sus mediciones no sean confiables y, y puede ser que tengamos como una desviación, un error de, no sé, unos 10 minutos. Esto me puede ocasionar a mí llegar a la hora tarde a mi trabajo. ¿Y cómo me puede afectar? Bueno, me pueden poner sanciones porque llego tarde a mi trabajo, ¿no? Entonces, hay la importancia de que el instrumento que yo esté utilizando la medición sea confiable, ¿sí? Este, hoy en día existen, como lo comentó don Carlos, muchos ámbitos donde se puede medir, ¿sí? Lamentablemente, existen situaciones en el medio ambiente, la contaminación, donde se necesita instrumentos que den medidas confiables, ¿sí? Para que los eh, encargados analicen esos datos y, bueno, y se los den a las personas responsables que con esos datos tomen acciones y políticas para que puedan controlar la contaminación ambiental, pues. Eh, Espero que le haya servido un poco lo que les comenté. Los dejo con mi compañero Fabián. Bueno, muy buenos días. Primero que todo, agradecerles a todos por su asistencia y por animarse a tomar un poco de su tiempo, que sabemos que es valioso, para aprender un poco, entender un poco más sobre este tema tan amplio y suficiente como es la metrología. Quisiera empezar a hablar sobre lo que es la metrología y su alcance. Todos sabemos que el alcance de la metrología no se puede dimensionar. ¿Por qué? Porque es un lenguaje que trasciende fronteras y que muchas veces no alcanzamos a comprender cuál es su principio y cuál es su final. ¿Por qué? Porque está inmerso en todo y está novia su existencia que lo vemos todo en la vida cotidiana y no podemos saber cómo inicia ni cómo termina. Ahora, aterrizando un poco este concepto, vamos a ver cuál es la interacción entre la meteorología y el medio ambiente. El medio ambiente es todo lo que nos rodea, es el sitio donde coexistimos unos con otros, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuál es la idea de la metrología? La idea es que podamos tener y conservar un equilibrio. ¿Para qué? Para prometer o asegurar
un futuro para las siguientes generaciones. De eso se trata, porque todos los días vemos que para realizar cualquiera de nuestras actividades tenemos que consumir algún recurso. Estos recursos no son infinitos, son finitos, son medibles, son tangibles. Todos estos recursos tienen que tener un tratamiento para que puedan llegar desde la materia prima hasta el uso que nosotros le damos día a día. Esto tiene que ver mucho con la concientización o la interiorización de cuál es el fenómeno que está sucediendo o el principio que está sucediendo al momento de adquirir esta materia prima de una manera consciente y de una manera que no se maltrate el medio ambiente de forma que a fin de cuentas no podamos recuperar más allá este recurso y acabemos terminando con el planeta. Si nosotros consideráramos la idea de que necesitaríamos, no sé, dinero para conseguir algún bien, algún producto, y ese dinero se nos acaba, tenemos un banco donde podemos pedir un préstamo. Resulta que no hay un banco para recursos naturales. No hay un banco de planetas que nos puedan dar otro, nos puedan facilitar otro medio ambiente donde podamos vivir. Es allí donde se hace consciente el uso de la meteorología para medir de forma permanente el impacto que tienen nuestras acciones sobre el día a día y cómo cada una de nuestras acciones va a representar una huella ambiental. Ahondando un poco más acerca de esto, ha habido avances que la meteorología lleva a disminuir el impacto de la contaminación. Hablemos solamente de la contaminación ambiental, en el caso de la contaminación del aire, calidad del aire. ¿Pero qué es la calidad? Calidad es un estándar que se establece por quién, por nosotros mismos, de acuerdo a nuestros estudios. Pero esos estudios son basados en qué? Hay mediciones, ¿no? Otra vez volvemos a lo mismo. Estas mediciones, si no se realizan de una manera confiable, ¿qué puede pasar? Que el recurso, por medio de un modelo matemático, no va a ser muy acertado y puede que al final no tengamos lo que esperábamos. Si lo aterrizamos un poco más, eh, el ejemplo sencillo que estamos viviendo hoy en día, el racionamiento de agua, obedece un modelo matemático, obedece un modelo y unas cifras, una estadística que depende de qué, de buenas mediciones. Otro ejemplo que podríamos ver es que nosotros aquí en Colombia contamos con institutos que se dedican a qué, a medir la calidad del aire. Pero si vamos a ver, hay y existen grandes retos. El reto principal es que los equipos con los que estamos midiendo la calidad del aire se encuentran desactualizados y más allá se encuentran sin trazabilidad meteorológica, no se encuentran calibradas. Ay, pero ¿qué es esto de que tengan trazabilidad? ¿Qué es esto de que estén calibradas? Pues que no han tenido un debido proceso donde se puedan comparar con una referencia y podamos medir cuál es su error y cuál es su incertidumbre. Ahora bien, puede que estemos midiendo solamente en calidad de aire una de las pequeñas cosas que afecta al ser humano. No podemos medirlas todas. No tenemos la competencia en este momento para poder realizar una medición que aporte a disminuir o a medir el aporte negativo que tiene todo el tema de la contaminación que estamos enviando a nuestra capa de ozono y a nuestra vida, perdón, a nuestro ambiente para disminuir nuestra calidad de vida. Ahora hablemos un poco más de calidad del agua. ¿Ha habido avances? Claro que sí. En calidad del agua, podemos decir que a nivel Colombia estamos trabajando en el Instituto Nacional de Metrología en una teoría de láseres pulsados. Estos láseres son equipos que aplican en diferentes longitudes de onda, energía que se puede aplicar en eh, se puede usar en diferentes aplicaciones. Una de estas viene siendo la calidad del agua. Una cosa es hacer un muestreo experimental donde envío un equipo o un trabajo, una cuadrilla, a tomar muestras de un lago, ¿cierto? Y por un método espectroscópico realizar un estudio de cuál es la calidad del agua, cada uno de sus componentes, cómo es la composición química del agua. Por medio de estos láseres pulsados, podemos irradiar a diferentes frecuencias, a diferentes energías, diferentes longitudes de onda
y podemos obtener esta misma composición en menos tiempo y pues ahí nos vamos a ahorrar todo el tema de el método experimental y el muestreo que es tan extenso, podemos ahorrarlo y podemos disminuir los tiempos en obteniendo un resultado similar. ¿Listo? ¿Qué otros avances hemos tenido? Por ejemplo, yo les pregunto, la contaminación auditiva, ¿cómo se mide? ¿Se mide con qué? Con sonómetros. Los sonómetros son equipos que están diseñados para medir en todas las longitudes de onda. Entonces vamos a tener potencias que son nocivas, potencias que no son nocivas. Pero ¿quién define qué es una potencia nociva? ¿O quién define qué es un nivel de ruido que a exposición permanente puede dañar nuestra audición? Pues todo tiene que ver con un ciclo donde las instituciones, ya sean legales, gubernamentales, aportan a el cuidado de nuestros seres. Entonces, más allá de eso, vamos a ver que todo tiene que ver con la reglamentación o la normalización de cómo afectan cada uno de estos factores a nuestra vida diaria. El pro de las normas es que cuidar y conservar la vida o facilitar la vida de cada uno de nosotros. Ya por último, que es el fuerte o lo que queremos concientizar el día de hoy, haciendo honor al Día de la Metrología. Hace años se venía hablando de energías renovables, hace años se venía hablando en el Día de la Metrología conmemorando cómo interactúa la tecnología 4G en la metrología, cómo se aporta desde la producción de productos y servicios, cómo se aporta desde la generación de materias primas, cómo se aporta desde cada una de la generación de los alimentos para el desabastecimiento mundial con el que tenemos. Y hoy vamos a hablar precisamente de la gestión sostenible a través de una herramienta básica que es la metrología. Pero ¿qué es sostenibilidad? Como ya lo he venido diciendo, es encontrar ese equilibrio entre consumir y producir, consumir y producir. Ese es como el objetivo de que busca la sostenibilidad. La sostenibilidad no se trata de que tengan las empresas una responsabilidad o que se asuma un requerimiento legal o jurídico. La sostenibilidad busca crear valor económico, social y ambiental a través de la explotación responsable y consciente de los recursos. ¿De cuáles recursos? Pues obviamente los recursos naturales. Entonces, la interacción de todos estos estudios al final nos va a arrojar que eh, la metrología hace parte de nuestro ciclo de vida. Apenas abrimos los ojos cuando somos un ser humano sensible, indefenso, lo primero que hacen que es, antes de que nosotros nazcamos en el hospital, ya estamos midiendo signos vitales, ya estamos midiendo cómo es el comportamiento y la salud de nuestras madres. Ahora, cuando apenas nacemos, lo primero que hacen es que pesarnos, medirnos, dar cifras que arrojan que una tendencia. Estas tendencias nos ayudan a controlar cada uno de los factores fisiológicos que apuntan a a una vida sana, ¿cierto? Ahora bien, en el transcurso de, pues, de toda la charla ya venimos hablando de cómo interactúa cada una de las instituciones, cada uno de nosotros con la metrología. La metrología, ya que está presente desde la vida, desde el concebimiento de la vida, está presente también en el desarrollo de diferentes metodologías y son infinidades de metodologías. ¿Para qué? Para obtener, minimizar y lograr aprovechar el mejoramiento de cada uno de los recursos. Entonces, en pro de esto, eh, quiero que la conclusión de hoy sea que la metodología es una herramienta inherente a nuestras vidas que todo el tiempo estamos utilizando, pero ¿qué es una herramienta
sin tener un pensamiento estratégico, un pensamiento metódico de cómo voy a utilizar esta herramienta en mi día a día, de cómo voy a minimizar mis gastos en la casa, de cómo voy a minimizar el recurso que por este caso, por estos días es el agua. ¿Para qué? Para aprovechar mejor cada uno de estos momentos en que contamos con meteorología. Entonces la reflexión de este día, conmemorando el Día Internacional de la Meteorología, es ¿qué puedo hacer yo desde mi conocimiento? ¿Qué puedo hacer yo desde cada una de las áreas del saber para aportarle al medio ambiente? Ya sabemos que para que sea sostenible no necesariamente tiene que ser eh, eh, reciclar, aportar a una economía circular, que también es importante, ¿no? Pero más allá de eso es cómo yo logro ese equilibrio entre el consumir y el producir. Entonces, no sé, Carol, si de pronto abrimos un espacio para algunas pequeñas preguntas, como para darnos un break. Eh, y ya ahorita les comento un poco más acerca de qué trabajamos aquí en el laboratorio, cómo podríamos nosotros aportar a la sostenibilidad desde nuestro fuerte, que es la metrología eléctrica. Y bueno, adelante. Teníamos una pregunta, pero creo que ya fue respondida. Es una persona que nos está pidiendo pues más información acerca de qué hacemos en el laboratorio y si tenemos calibración, si tenemos acreditación, perdón, acreditación ONAC. Si alguien tiene preguntas, puede levantar la manito y hacer la pregunta o me la pueden escribir en el chat y yo les abro el micrófono o leo la pregunta. No, creo que no. Entonces, sí, Fabián, cuéntanos más qué hace el laboratorio de CEISA, cuál es la acreditación que tienen y pues aquí le respondemos al señor Johnny que tenía una pregunta relacionada con eso. Ok, bueno, a ver, les cuento. Eh, CEISA cuenta con un laboratorio de calibración hace aproximadamente 20 años, tal vez, que a partir de 2017 cuenta con acreditación ONAC en magnitudes como tensión, corriente, resistencia, resistencia tanto simulación eléctrica para la calibración de multímetros, como resistencias materializadas para la calibración de medidores de resistencia de aislamiento. Eh, También cuenta con calibración acreditada en simulación eléctrica de temperatura para la calibración de indicadores de temperatura y RTDs, eh, por medio de tipo par, tipo J y tipo K también. Y también contamos con alcance acreditado desde -15 hasta 500 grados Celsius en temperatura de radiancia para calibración de cámaras termográficas y termómetros infrarrojos. Eh, Contamos con calibraciones, en este caso, no acreditadas y con proyecto de acreditación algunas, como lo son la calibración de presión y la calibración de telurómetros. Esos son medidores de resistencia de puesta a tierra. En nuestro alcance de servicio lo pueden encontrar en la página web eh, y nuestro alcance acreditado, aunque en la página web también está, pero pues el alcance acreditado pues, se encuentra también disponible en la página web de ONAR como 6 sistemas de instrumentación. Eh, Nosotros todos los días realizamos mediciones porque es nuestro el núcleo para asegurar que los equipos que la empresa, que es el fuerte o el principal pilar de CI, es la distribución y comercialización de equipos, pero debido a que necesitamos que los equipos sean, entre comillas, buenos, pues surge la necesidad de implementar este laboratorio como un plus, como un gancho para la venta y comercialización de nuestros equipos. Nosotros en la parte de energía y calidad de energía solamente contamos con calibraciones acreditadas en tensión y corriente eléctrica
y tenemos calibraciones no acreditadas de potencia, factor de potencia y potencia aparente. ¿Listo? Eh, Esto es a grandes rasgos el alcance de nuestro laboratorio. También hay veces tenemos que hacer algunos desarrollos, como lo es la calibración de algunos sensores. Todos sabemos que los sensores son equipos que convierten una señal del medio ambiente a una señal eléctrica y hay veces que se pueden calibrar. Algunos desarrollos son acreditados, algunos desarrollos son no acreditados, dependiendo del fenómeno físico y dependiendo de la magnitud que vayamos a medir. Entonces, este sería como el portafolio que estaríamos dispuestos a ofrecer. No sé si haya alguna otra. Hay otra pregunta, sino que no la puedo ver, sí. Dice, cámaras termográficas Fluke, los DT Analyzer de la marca Metrel, también pueden ser calibrados por parte del laboratorio de Seiza. Sí, nosotros tenemos alcance para las cámaras termográficas bajo ciertas condiciones que se encuentran en nuestro alcance, que nosotros solamente calibramos a una emisividad de 0,95 y esperando una respuesta espectral de 8 a 14 micrómetros. Se pueden hacer ajustes en caso de que no se cumplan alguna de las dos condiciones, pero ya sería fuera del alcance de acreditación. Y los BT Analyzer, claro que sí, pero solamente en tensión y corriente eléctrica, acreditado. Listo, gracias. Creo que no hay más preguntas. Sin embargo, como decía Fabián, en la página de Seiza, seiza.com.co, Laboratorio de Calibración, encuentran el alcance. Hay un botoncito de WhatsApp, por si quieren más información, le dan clic al botoncito de WhatsApp y pues las asesoras del centro de servicio están dispuestas a darles toda la información que requieran, de equipos, de alcance, de tiempos, de precios, bueno, etcétera. Sí, creo que no tenemos más preguntas. Creo que no tenemos más preguntas, Fabián. Entonces, no sé si quieres agregar algo más. No, yo creo que el, el principal aporte que queríamos dar desde el laboratorio de calibración era aterrizar que la metrología está inmersa en cada una de nuestras vidas, que hace parte de nuestra cotidianidad y que si no la conocemos, pues es posible que no lleguemos a un objetivo de desarrollo. Eh, es importante reconocer que esta herramienta, si la incluimos en un ciclo PHBA, puede llegar a tener un impacto positivo en nuestras vidas. Eh, Así como se mide para bien, también se mide para mal. Entonces, ya es concientizar de que si podemos disminuir el aporte de el consumo desmedido de nuestros recursos, si podemos medir mejor cuáles son nuestras necesidades y si podemos llegar a tan siquiera conocer cuál es el impacto que tiene ese consumo desmedido hacia el medio ambiente, creo que ya nos llevamos digamos, una buena idea de qué era lo que queríamos transmitir en esta charla. Y pues gracias a todos por su asistencia, por darnos la Chévere. oportunidad de transmitirles algo de nuestro conocimiento. Y si quedan dudas o si quedan de pronto alguna sugerencia o inquietud, dime. Johnny nos pregunta que cada cuánto se debe realizar calibración. Ok. Bueno, ¿En qué, perdón? en general, él pregunta en torquímetros digitales y manual de aguja, pero si nos das como una explicación general, como en general de los equipos, pues también. Bien. Esta es una pregunta frecuente, ¿sí? Resulta que no hay un documento normativo hasta el momento donde
nos exija una calibración con un periodo establecido. ¿Qué sucede? Que la calibración de los equipos es dependiendo del uso y de las condiciones de almacenamiento que nosotros le demos. Entonces, para esto hay diferentes guías de referencia que nos ayudan a estimar los periodos de calibración de nuestros equipos. No importa la magnitud, si lo que importa es los factores que afectan a asegurar que sus condiciones meteorológicas se mantengan en el tiempo. Condiciones como cuáles, como la exactitud, condiciones como la estabilidad, y pues en pro de esto, las normas nos dicen o nos ayudan a establecer cómo podríamos estimar de mejor forma los periodos de calibración. Entonces, supongamos que yo tengo un equipo que tengo en condiciones controladas y que solamente sale a campo una vez al mes. Si yo le hago aseguramiento meteorológico, quiere decir que yo le hago una verificación antes y después antes de salir y después de ingresar, y puedo evidenciar que las condiciones meteorológicas se mantienen en el tiempo. Es posible que yo pueda extender el periodo de calibración, tanto como la criticidad de mi proceso me lo exija. ¿Y de qué depende la criticidad del proceso? Pues ahí sí ya vuelve a la al uso que yo le voy a dar a ese equipo. No es lo mismo eh, un pie de rey que por su principio de funcionamiento es posible que poco a poco se vaya desgastando las piezas, ¿cierto? A el desgaste que pueda tener un multímetro que simplemente yo lo expongo a una señal eléctrica y no tiene mayor impacto sobre sus piezas electrónicas. Ok, a todo esto, digamos que suponiendo unas condiciones de uso estables o de buenas prácticas de medida, ¿m? Sin exponerlo a sobretensiones o sobrecorrientes, o en este caso un exceso mecánico excesivo, un esfuerzo mecánico excesivo, ¿sí? Entonces, para para la estimación de estos periodos de calibración hay unas normas como son la OILM de 10 y la ILAR G24 o la RP1. Pues si alguno tiene dudas, por favor, me envían un correo y yo con mucho gusto les podría compartir la bibliografía para que puedan aterrizar un poco más el cómo estimar los periodos de calibración. Sí, de hecho Johnny nos pregunta si tienes alguna norma para calibración de detectores de tensión, ya que estos equipos no cuantifican. Bueno, ahí es importante saber lo siguiente. El detector de tensión, por su principio de funcionamiento, no es posible como tal hacer una calibración. ¿Qué sucede? Que el detector de tensión es un equipo que está diseñado para arrojar una indicación. Entonces, más allá de una calibración, lo que podríamos hacer es un ensayo donde al aplicar una tensión, una señal de tensión, él arroja un estímulo que ya sea una señal auditiva o una señal visual, pero hasta donde tengo conocimiento, no sé si hay una norma como tal donde diga cómo debe ser este ensayo, pero calibración, siempre que no tengamos un número, o no se puede realizar un, un certificado de calibración. No podemos obtener un error ni una incertidumbre. Entonces, ahí podríamos tener incertidumbre, pero sobre un informe de ensayo o un criterio de conformidad pasado fallo. Listo. José Rodrigo nos pregunta si manejamos cursos de calibración. No, no manejamos cursos de Bueno, en nuestro portafolio de servicios estamos ampliando a capacitación en temas de todo lo que se tiene que ver con metrología, buenas prácticas de laboratorio. También se puede incluir un tema de periodos de calibración, estimación de incertidumbre y bueno, ya aterrizando a la solicitud de nuestro compañero, el tema es que dependiendo, ¿no? O sea, cursos de calibración enfocados a qué magnitud. Si es alguna de las que maneja el laboratorio, claro que sí, con mucho gusto podemos llegar a organizar un cronograma, una agenda y aterrizamos cuáles son los puntos donde ustedes necesitan que nosotros les apoyemos y con mucho gusto podríamos dictarlos, sí señor, no hay ningún problema.
Perdóname, José, si quieres déjanos tus datos y te enviamos un correo o te llamamos para ampliarte esta información. José también nos pregunta que si calibramos osciloscopios y cargas electrónicas. Nosotros calibramos osciloscopios acreditados sónicamente en la deflexión vertical, o sea, una señal de tensión en corriente alterna. Nues- Perdón, nuestro alcance va desde 3 Hz hasta 1 MHz acreditado y pues varía dependiendo de la tensión aplicada. Ahora bien, para calibración de flexión horizontal, todo lo que es tiempo, frecuencia, respuesta del trigger, ancho de banda, realizamos pruebas de desempeño en estas últimas pruebas de trigger y ancho de banda y sí realizamos calibración, tiempo y frecuencia, pero bajo trazabilidad. O sea, no es acreditado, solamente la parte de tensión sí vendría siendo acreditada. ¿Listo? Cargas electrónicas, no. La verdad es que no contamos con el alcance ni los equipos en este momento para realizar ningún tipo de prueba de cargas electrónicas. Johnny tiene una pregunta de lo que le estabas hablando ahorita acerca de los detectores. Él pregunta si los ensayos, esos ensayos son trazables para los detectores de tensión. Bueno, en mi experiencia he realizado ensayos, pero lo que te digo, la normativa no, en ese momento la desconozco. Y claro que sí, pues obviamente, ¿qué pasa? Que un detector de tensión nos indica la ausencia o la no ausencia de tensión eléctrica, ¿cierto? Para esto se usa un divisor de tensión, que este divisor de tensión puede ser una punta de alta tensión o puede ser un divisor capacitivo, ya sea en corriente alterna. Eh, Obviamente tendría que sí o sí tener una trazabilidad. Nuestro divisor tendría que estar calibrado y tiene que ser trazable al sistema internacional. Hace unos años había una empresa aquí en Colombia que realizaba ese tipo de calibraciones. En este momento creo que no se encuentra habilitada para prestar el servicio, pero sí tienen que tener trazabilidad y sí se cuenta con equipos que se encuentran calibrados en Colombia. Ahora, que mantengan la trazabilidad, no lo sé, y si están acreditados o no, tampoco no lo tengo conocimiento porque hace parte ya de ensayos de alta tensión. Listo. Diego pregunta, quisiera saber cómo determinó la fecha de vencimiento de un equipo como termohigrómetro. Bueno, creo que viene muy relacionado con lo que nos estaba preguntando Johnny, ¿no? Los equipos pues no se vencen, simplemente sus periodos de calibración eh, tienen una fecha estimada, ¿cierto? Y bueno, lo mismo, vienen con normas, guías, referencias y dependiendo de tu proceso, tú estimas cuál debería ser la próxima fecha de calibración. No hay como tal que el equipo se venza o que de tal fecha para allá no sirva, ¿no? Simplemente que no puedes asegurar un resultado no quiere decir que el equipo mida mal. Solo que a la luz de la estadística, la matemática, no puedes asegurar que el equipo sigue midiendo bien si no lo demuestras a través de qué, de una calibración o de un aseguramiento meteorológico estricto y pues ahí sí ya depende de cómo tengas implementado tu sistema. José nos pregunta, por norma para un multímetro, telurómetro o medidores de aislamiento, ¿cuál es el tiempo de validez de la certificación, independientemente del uso del equipo o el estado de la calibración del equipo? No hay una norma, lo que te digo. De pronto, ahí el RIETIE lo que hace es que te garantiza o a veces te exige, por lo menos en telurómetros, una especificación, o sea, que el equipo tenga una exactitud para realizar una medición, o sea, una incertidumbre que oscile en rango establecido en el RETI, Reglamento Técnico Colombiano. Pero como tal, una norma que te diga cuál debe ser la fecha de próxima calibración, hasta donde tengo conocimiento, no la hay porque es subjetivo, ¿sí? Eso depende mucho de cómo tengas tú tu sistema de aseguramiento meteorológico. No hay digamos, un reglamento, una normalización sobre los periodos convenientes para la calibración.
Yo puedo decir que por lo menos aquí en el laboratorio podemos contar con periodos de calibración de 1, 2 y 3 años. ¿Por qué? Porque depende de la criticidad de las mediciones que nosotros tenemos todos los días. Nuestros patrones de trabajo se manejan entre 1 y 2 años. Y si alguno de estos dos presenta resultados fuera de calibración, su periodo de calibración puede acortarse a 8 meses para el tema de 1 año o 6 meses y para 14 meses para el tema de 2 años, ¿sí? Entonces, ahí sí no hay una regla o un estándar definido para periodos de calibración. Lo tienes que demostrar a través de estadística y a través de calibraciones en el tiempo para estimar la deriva de tus equipos. No hay una forma única de que sin esta documentación o sin estos soportes puedas estimar el periodo de calibración. Creo que eso responde también a esta pregunta que dice, quisiera saber de qué depende el periodo que certifica el laboratorio de calibración, ya que algunos certifican por 12 meses y otros por 24 meses en algunos equipos como Kisai. Ya, digamos que el fabricante ya es diferente, ¿no? Cuando nosotros hablamos de calibraciones aquí en Colombia, que son calibraciones que se prestan a una cadena en la trazabilidad que obedece al 5 sexto escalón de la trazabilidad al patrón primario, nosotros no podemos garantizar un periodo de calibración. Sucede que los fabricantes, dependiendo de qué tan cercanos estén a la cadena que les acabo de comentar, es posible que ellos puedan estimar que bajo condiciones específicas su periodo de calibración se pueda estimar a 1 o 2 años, pero ya es el fabricante porque ellos conocen a detalle cómo es el comportamiento de sus equipos bajo condiciones específicas. Nosotros como laboratorio que está un poco más abajo en esta cadena, no podemos estimar ni afirmar. De hecho, no es permitido por la norma que nos cobija a nosotros, que es la 17025, sugerir o establecer un periodo de próxima calibración para los equipos de las personas. Ya viene siendo algo que es propio de los fabricantes. Nos pregunta David, cuando yo voy a organizar un taller y compro herramienta, en este caso un multímetro, yo decido cada cuánto lo calibro, ¿qué periodo podría ser el máximo recomendado? ¿10 años, 5 años? Un taller tendríamos que mirar de qué, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a medir? Vamos a medir tensión, vamos a medir corriente. Si para ti es importante que la especificación sea mayor que la especificación del fabricante, seguramente tu periodo de calibración puede ser mayor a 2 años. Pero si tú consideras que las mediciones que vas a realizar son tan delicadas como vas a exponer un proceso de producción, proceso de fabricación, donde la incertidumbre pesa bastante. Si te desvías un 3, 2% ya afecta tu medida. Pensaría yo que disminuye considerablemente tu periodo de calibración. Puede ser hasta de 6 meses, 1 año. Listo, creo que no tenemos más preguntas. Sí, Tania, ¿cómo determinan los criterios de conformidad? Esa sí es una pregunta pues, que tiene que ver con este tema, pero es un poco más general. El criterio de conformidad se puede definir de diferentes partes o de diferentes formas. Una puede ser un criterio legal, que es la prioridad en este caso. Si hay un reglamento técnico colombiano, una norma colombiana o una norma internacional donde se establezca un criterio de conformidad, pues se toma directamente de allí. Ya luego de esto, si viene la especificación del fabricante como segunda opción, y como tercera opción ya vendría la experiencia de los metrólogos o la experticia de la persona que está realizando las mediciones para cuantificar de forma demostrable cuál podría ser este criterio de conformidad. Ahora bien, con el criterio de conformidad va muy de la mano un tema que es la regla de decisión. Entonces, ¿cómo voy a tener en cuenta yo mi incertidumbre para dar o no conformidad respecto a un criterio de conformidad establecido? ¿Sí? Pero lo que te digo,
Nosotros en este laboratorio lo que hacemos es que adoptamos las especificaciones de fabricante en caso de que el cliente no nos diga cuál es el criterio de conformidad y utilizamos una regla de decisión binaria con banda de seguridad donde aseguramos una probabilidad de riesgo de falsa aceptación menor al 35%. Listo, Fabián, muchas gracias por las respuestas, por tu tiempo. Muchas gracias a don Carlos y a Luis por acompañarnos. Creo que no tenemos más preguntas. De nuevo, pues muchas gracias por conectarse a este espacio 6 a Talk que tenemos una vez al mes. Esta semana, pues en conmemoración al Día de la Metrología. Si tienen alguna pregunta, me la pueden dejar en el correo. Les voy a dejar mi correo en el chat. Y yo se la envío a los metrólogos para que ellos puedan responder. Recuerden que van a recibir la grabación de este 6 a Talk con su certificado de vuelta al correo con el que se registraron. De nuevo, muchas gracias a todos por conectarse. Muchas gracias a los metrólogos de nuestro laboratorio de calibración. Y recuerden visitar nuestras redes sociales. Ahí vamos colocando pues información acerca del laboratorio, acerca de los 6 a Talks y todos los eventos que tenemos durante el año. Gracias. Muchas gracias. Gracias.